de Juan, capítulo, pues nomás es un capítulo, ¿verdad? El capítulo 1. También tercera de Juan es un puro capítulo. Pero entonces, segunda de Juan, capítulo 1. La semana pasada, hermanos, vimos del versículo 1 al versículo 6, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y habíamos visto la semana pasada, hermanos, de esta mujer, ¿verdad? Sí, de esta iglesia que decíamos, hermano, de que eruditos, ¿verdad? Personas que estudian la Biblia, ¿verdad? Que han pasado su vida pues en seminarios bíblicos, no están seguros si aquí lo que dice Juan, ¿verdad? Es a una mujer literal o es a una iglesia. Pero no importa realmente, porque de igual manera los principios, sea una mujer literal o sea una iglesia, de todos modos, la semana pasada vimos los principios, ¿verdad? Y le sacamos algunas aplicaciones que nos pueden ayudar, ¿verdad? De que si es a una iglesia, lo aplicamos como iglesia y qué podemos aprender como iglesia, ¿verdad? Si es a una mujer, también qué podemos aplicar si es a una mujer, ¿verdad? Pero vamos a hacer esto. Vamos a leer el verso 7 en adelante y vamos a ver si podemos darle otra repasadita a lo que vimos la semana pasada. Amén. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Qué tremendo, ¿no? Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan, o sea, que niegan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significará eso? Lo vamos a estar viendo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Personas que niegan la resurrección física de Cristo, personas que niegan la divinidad de Cristo, son engañadores, dice aquí, ¿verdad? Y dice, quien esto hace es el engañador, ¿verdad? Y el anticristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces, la semana pasada en la casa del hermano Ricardo, pues vimos una clase acerca del anticristo. Hay un espíritu del anticristo, o sea, ¿cómo se dice? Una influencia, un espíritu del anticristo, una influencia del anticristo, una ideología del anticristo, pero también hay un anticristo literal que va a venir, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿verdad? Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón. Esta palabra galardón completo, esta palabra galardón quiere decir recompensa completa. Dice, cualquiera que se extravía, ¿sabe usted qué quiere decir la palabra extraviarse, verdad? Perderse. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es muy importante perseverar, hermanos, en la doctrina de Cristo, hermanos. ¿Verdad? Dice, cualquiera que se extravía, hay la perder, aquí lo está diciendo, y no persevera, no es de venir de vez en cuando, es de perseverar hasta que nos muramos. No es de hacer una profesión de fe y recibir a Cristo hoy y ya olvidarnos de Él, y es de seguir caminando con Él hasta que nos muramos, ¿verdad? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántos queremos tener al Padre y al Hijo? Entonces tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Un verso controversial, ¿verdad? Lo recibimos en casa, no lo recibimos. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Nos podemos contaminar de esa falsa doctrina, ¿verdad? ¿Sí? Tengo muchas cosas, dice San Juan, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo, el gozo de ustedes, hermanos, y el gozo mío, ¿verdad? Dice, no sea, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, y aquí le está hablando a donde dice en el versículo 1, ¿verdad? ¿Qué dice en el versículo 1? El anciano, o sea, San Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad.
abre la carta refiriéndose a esta señora y termina refiriéndose a esta señora. En el versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. ¿Verdad? Amén. Señor, en esa tarde, Padre, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido contra ti, Señor. Por nuestros pensamientos hemos ofendido. Perdónanos, Padre. Hemos pensado cosas que no debemos de pensar, Señor. Por nuestra vista también, Señor, te hemos ofendido. Hemos mirado gente con desprecio, tal vez, discriminación. Hemos mirado gente con resentimiento, tal vez con odio, no sé. Hemos mirado mujeres con malos ojos, con ojos de lascivia, con ojos de lujuria. Perdónanos a los hombres y también a las mujeres, porque también ellas tienen solita que decir. Amén. Perdónanos, Padre. Y Señor, también en el nombre de Jesús te pedimos perdón, porque muchas de las veces con nuestras palabras que tenemos, decimos cosas que no debemos de decir, chistes que no debemos de decir, palabras que no debemos de decir, mentiras que no debemos de decir. Nos perdónanos, Padre. Muchas de las veces también con nuestras palabras, con nuestra actitud, ofendemos a los demás, tratamos mal a nuestro esposo, tratamos mal a nuestros hijos, a nuestras hijas, otra manera de ofenderte con nuestras palabras. Perdónanos, Señor. Y también con nuestras acciones. Muchas de las veces nos pagan para hacer un trabajo, pero realmente no nos enfocamos en el trabajo, estamos en otras cosas, estamos en el teléfono, estamos en el YouTube, estamos en el Facebook, estamos en cosas que no debemos estar, nos están pagando para que trabajemos. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Y háblanos esta noche por medio de tus palabras. En el nombre de Jesús. Como Jesús dice, amén, amén. Siéntese, mi querido hermano. Vamos a ver esto aquí. Ah, qué bonita la palabra, qué bonita la doctrina, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra doctrina, hay personas que no les gusta la palabra doctrina, ¿verdad? Cristianos que no les gusta la doctrina. Porque dicen, aquí, en este lugar donde estamos reunidos, habemos personas de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, algunas personas grupos que se juntan, ¿verdad? Programas de televisión, ¿cómo se llama? Estaciones radiales o estaciones de televisión, y para llevársela bien, para no entrar en problemas, para llevársela bien, evitan, hermano, la doctrina, ¿verdad? Y todo es amor, pero hay un problema con eso, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Porque hay doctrina esencial, como lo dije la semana pasada, hay doctrina esencial bíblica. ¿Cuánto dicen amén? Hay doctrina también no esencial bíblica, y hay falsa doctrina, ¿verdad? Y hay que conocer la diferencia, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? La doctrina esencial quiere decir que son aquellas creencias, usted se da cuenta, hermano, de que en el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? 3 años estuvo aquí en la tierra y enseñó la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor hablaba, dice la palabra, de que quedaban maravillados de su doctrina, porque les enseñaba, ¿verdad? Con autoridad. O sea que, si usted se fija, hermano, en la Biblia, se da cuenta de que la palabra doctrina y la palabra enseñanza simultáneamente van juntas. ¿Cuánto dicen amén? O sea que la palabra doctrina quiere decir enseñanza. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? La palabra doctrina quiere decir enseñanza, ¿verdad? Entonces hay doctrina esencial bíblica. ¿Qué es la doctrina esencial bíblica? La doctrina, por ejemplo, la creencia de la Santísima Trinidad. Dice, pastor, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia, pastor. La palabra Trinidad no está en la Biblia, tiene razón. Pero la enseñanza de un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que es solamente un solo Dios, pero manifestado en 3 personas distintas, ¿verdad? No dije diferentes, porque diferentes quisiera decir que una persona difiere de la otra. Por ejemplo, este micrófono, si usted lo mira aquí, es diferente de este. ¿Cuánto dicen amén? Sí, porque este es un micrófono grande, este es un micrófono pequeño. Usted mire, por ejemplo, aquí este micrófono, y mire usted es otro micrófono, ¿verdad? Entonces son micrófonos diferentes. Pero cuando estamos hablando, hermano, de que ¿cómo se dice? De que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, ¿verdad? Pero distintos, pero no diferentes. ¿Cuánto dicen amén? No diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, no diferentes. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Esas 3 flores, ¿verdad? Esta y esta son iguales, ¿verdad? Son distintas, pero no diferentes, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, ¿verdad?
pero no hay tres dioses, hay un solo Dios, ¿verdad? Pero manifestado en tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra de las doctrinas, ¿verdad? Que todo cristianos, no importa la denominación a la que pertenezcamos, debemos estar de acuerdo, es en la divinidad de Cristo, la deidad de Jesús. ¿Qué quiere decir la deidad de Jesús? Quiere decir que Jesús, antes de venir aquí a la tierra, ya existía. ¿Cuánto dicen amén? Y existía, hermanos, como espíritu invisible, pero existía, hermanos, como Dios. ¿Cuánto dicen amén? La palabra nos enseña que Jesús es Dios, que Jesús, hermano, nunca tuvo principio, que Jesús nunca tendrá fin, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Que Jesús todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes al mismo tiempo. La Biblia lo enseña, que Él nunca tuvo principio y Él nunca tendrá fin, que Él es eterno, ¿verdad? Como cristianos, no importa la denominación a la que pertenezcamos, tenemos que creer eso, hermano. Tenemos que creer también, otra de las doctrinas esenciales bíblicas es la del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu de Dios es tan Dios como el Padre y como el Hijo, ¿verdad? Pero es distinto al Padre y al Hijo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y el Espíritu de Dios no es una fuerza activa como enseñan por ahí las sectas que andan tocando de puerta en puerta. No es una fuerza activa, es una persona que siente, que se entristece, que se le puede mentir, ¿verdad? Entonces, como iglesia alrededor del mundo, aunque hayamos diferentes denominaciones, tenemos que estar de acuerdo en eso, ¿verdad? La resurrección física de Cristo, en eso tenemos que estar de acuerdo, hermano. ¿Qué quiere decir eso? De que Cristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, pero al tercer día, su cuerpo fue sepultado en una tumba, ¿verdad? Pero al tercer día su cuerpo salió de esa tumba, el mismo cuerpo que tenía las mismas huellas de los clavos, salió de esa tumba, hermanos, resucitó, hermanos, ¿verdad? Era el mismo cuerpo, pero pasó por un proceso de glorificación, pero era el mismo cuerpo, tenía las mismas huellas, los apóstoles lo reconocieron, era el mismo, pero pasó por un proceso de glorificación, ¿verdad? Otra de las cosas que como hijos e hijas de Dios, otra de las doctrinas esenciales que tenemos que creer es que la Biblia es inspirada por Dios, no por hombres, hermano. Fue escrita por 40 hombres, ¿sí? ¿Cuánto dicen amén? Pero no fueron las mentes de estos hombres las que escribieron lo que está aquí, sino que fue Dios, hermano, el que dictó lo que se iba a escribir aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? 40 hombres en un lapso, hermano, de 1500 años, en tres continentes y en por lo menos, en tres lenguas, ¿verdad? El griego, arameo y hebreo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? 40 autores, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las doctrinas, ¿verdad? Esenciales bíblicas, ¿verdad? También de que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario es esencial para la salvación, ¿verdad? Sin lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros no hubiera habido salvación para ninguno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y esas son la segunda venida de Cristo. Cristo viene otra vez a la tierra, lo estamos esperando. ¿Cuánto dicen amén? Esa es una doctrina esencial, bíblica. Esencial porque la tenemos que creer. Bíblica porque sale de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ahora, quiero decirle, hay otras doctrinas que son bíblicas también, las cuales también son importantes, pero no son de vida o muerte como las que acabo de, ¿cómo se dice? Como las que acabo de mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, el arrebato es otra de las doctrinas que sí es esencial también. Por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? El bautismo, hay gente que bautiza niños, ¿verdad? Ok, nosotros creemos, hermano, que el bautismo debe de ser por inmersión, ¿verdad? Debemos de sepultar a la gente en el agua. Pero aquellos hermanos que bautizan niños, hermano, aún dentro de la iglesia cristiana, los metodistas, por ejemplo, los presbiterianos son otros también, no dejan de ser nuestros hermanos porque bautizan niños, ¿me entiende? Nosotros creemos en presentar niños, no creemos en bautizar niños, pero no dejan de ser nuestros hermanos. La doctrina de por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el don de las lenguas que viene siendo la evidencia, ¿no? Una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Es bíblico, pero no es una doctrina para matarse, ¿verdad? Iglesias que es que tienes que creer esto y si no lo crees no eres mi hermano, no es así la cosa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces, esas son doctrinas, hermano, que, ¿cómo se dice? Que son importantes, pero escúcheme bien, son secundarias. ¿Cuánto dicen amén? Son secundarias. Son importantes, sí, pero son secundarias, ¿verdad? Pero las que le hablé primero son esenciales, esas tenemos que creerlas. Y luego hay la falsa doctrina, ¿verdad? Lo que es las falsas creencias. Las creencias, hermano, que no encuentran base en la palabra de Dios. Pero dije esto solamente como introducción. Vamos a ver el versículo 7 en adelante.
Porque de ahí es de donde partimos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Mantenga su Biblia abierta para que pueda ver. Voy a tratar de explicarle lo que dice aquí, ¿verdad? El versículo 7, partimos del versículo 7, ¿verdad? En el versículo 7, hermanos, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, perdón, es el engañador y el anticristo, ¿verdad? Cuando Juan escribió esto, lo escribió, hermanos, en el primer siglo. ¿Cuánto dicen amén? En el primer siglo, hace 2000 años. O sea que desde hace 2000 años ya tenían ellos este problema. El problema de las sectas, hermano, el problema de las falsas doctrinas, hermano, infiltrándose dentro de la iglesia, tratando ¿cómo se dice?, de pervertir a la iglesia, de pervertir a los cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Desde hace 2000 años ya tenían este problema. Hermanos, ¿ustedes creen que este problema se ha ido o se ha hecho peor? Yo pienso que este problema se ha hecho peor, hermano, ¿verdad? Hay iglesias, hermano, hay una iglesia diferente en cada esquina. ¿Cuánto dicen amén? Y muchas de ellas son buenas iglesias y algunas otras tienen doctrinas muy extrañas y muy raras. Pero lo que tú y yo como hijos e hijas de Dios tenemos que hacer es entender de que todo lo que tú y yo creemos tiene que estar basado en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y cualquiera puede agarrar la palabra. Los mormones agarran la palabra, los testigos también, pero la tuercen, la sacan de contexto. ¿Cuánto dicen amén? Pero lo que quiere decir es de que tú y yo como hijos e hijas de Dios debemos de agarrar la palabra y no cambiarla, sino de agarrarla como está, como es, sin agregarle y sin quitarle. Y no sacar un texto fuera de su contexto, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero interpretar todo dentro de su contexto original, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, aquí dice, porque muchos engañadores. Qué terrible el engaño, ¿no? ¿A cuántos de ustedes aquí les gusta el engaño? Y viera usted cuánta gente que está engañada, hermano. Los musulmanes ¿están engañados o están engañados? ¿Es Dios, hermanos, un Dios de amor o es un Dios de venganza y de odio? ¿Cómo es Dios, hermano? Es un Dios de amor. Entonces los musulmanes están engañados, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Porque en el 9/11, ¿verdad? ¿De qué fue? Del 2001, no me acuerdo qué año fue. Bueno, cuando las Torres Gemelas, ¿verdad? Que las tiraron ellos. Se suicidaron, hermano, y se lanzaron contra aquellas torres, se autosuicidaron y mataron gente. ¿Por qué? Porque la creencia de nosotros como musulmanes es de que si hacemos esto, tenemos garantizada la entrada al cielo. Y al matar, porque lo que ellos matan, y perdónenme que se lo diga, es judíos y cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que matan ellos, judíos y cristianos. Entonces están engañados, hermano. Pero igual que ellos están engañados, hay muchas personas que están engañadas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, no conocen la Biblia. Escúcheme bien, aún personas que pretenden creer en Cristo, iglesias que tienen a Cristo como su Salvador. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Digo eso con respeto, tanto iglesias protestantes, evangélicas, como iglesias católicas, hermano. ¿Por qué? Porque la gente no comprende, la gente no sabe lo que dice la palabra, está en ignorancia acerca de lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra en Oseas? Mi pueblo perece porque le faltó, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, tenemos que leer la Biblia. Gracias a Dios que en el día de hoy, hermano, hay Biblias en todas partes, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Hay Biblias en todas partes, hermanos. Podemos comprar una Biblia y darnos cuenta por nosotros mismos, no dejar que nadie nos engañe, ¿verdad? Amén. Ahora, dice aquí, ¿verdad? Dice en el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El engañador. ¿Quién es el engañador, hermanos? El diablo. ¿Para quién trabajan estas personas que andan engañando? Para el diablo, ¿verdad? Sí, hermanos, estamos bien, ¿verdad? Aquí el diablo es el engañador y estas personas, claro que si usted les pregunta a ellos, ¿tú trabajas para el diablo? Oh, yo trabajo para el diablo. Oh, qué gusto es trabajar para el diablo. Ellos no saben que trabajan para el diablo, hermano. Pero desgraciadamente el diablo, hermano, les ha cegado los ojos. Y ellos trabajan para el diablo. Ellos piensan que trabajan para Dios, hermano, pero están trabajando para el diablo. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén?
Pero hay mucho engaño, ¿verdad? Mucho engañador. Y por eso ahora más que nunca que tú y yo tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí dice, hermano, que dice aquí en el 7, ¿verdad? Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿verdad? O sea que niegan que Jesús ha venido en carne, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? O sea que hermanos, ¿qué quiere decir, hermanos, de que Jesús ha venido en carne? Quiere decir, lo podemos interpretar de un par de maneras, ¿verdad? Podemos decir que Jesús ha venido en carne cuando Jesús, hermano, murió en la cruz de Calvario, hermanos, hace 2000 años, ¿verdad? Fue bajado de esa cruz, hermano, fue puesto en una tumba, en una cueva, en un mausoleo, ¿verdad? Tapado por una piedra que no la podía rolar un hombre. Dice la palabra que se necesitaba de varios hombres para poder quitar esa piedra, y lo metieron ahí, hermanos. Entonces, al tercer día, hermano, dice la palabra del Señor de que el Espíritu de Cristo dejó el cuerpo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? O sea, cuando le dijo a su Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y dice la palabra que el cuerpo de Cristo se murió, hermanos, pero el Espíritu de Jesús nunca se murió. El Espíritu de Jesús se fue a la presencia de Dios. Dice, pastor, ¿cómo sabe usted que Cristo se fue a la presencia del Padre? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe por qué sé que Cristo se fue a la presencia del Padre? Porque el ladrón que estaba en la cruz, había dos ladrones cuando Cristo estaba siendo crucificado, ¿verdad? Había dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y el uno se estaba burlando hasta el final, y el otro volteó y reprendió al que se estaba burlando y le dijo, ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Este hombre, dice, es justo, dice, y lo que está sufriendo es una injusticia. Pero dice, nosotros somos malhechores, estamos aquí porque somos malhechores, pero él nada malo ha hecho. Y volteó y le dijo al Señor, ¿verdad? Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde se fue Jesús cuando murió? Se fue al paraíso, hermano, se fue a la presencia de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se fue a la presencia de Dios. El cuerpo de Cristo se quedó muerto en la cruz, lo bajaron, hermano, lo sepultaron, pero al tercer día, hermano, Cristo descendió del cielo, el Espíritu de Cristo, y bajó, hermano, y dice la palabra en Juan 2:19, que Él mismo resucitó su propio cuerpo físico. Su espíritu se metió en ese cuerpo otra vez y se resucitó a sí mismo. Entonces es una manera esa de decir que Jesús ha venido en carne. O sea que persona, hermano, o secta o grupo religioso que niegue que Jesús, hermano, resucitó físicamente, es un engañador, dice aquí, y es un anticristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Está medio aguado el aplauso, no es para el pastor, es para el Señor, ¿verdad? Amén, es para el Señor, no es para mí, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, otra manera, hermano, que podemos entender de que Jesús ha venido, de que aquellos que niegan, otra vez usando el versículo 7 como se dice, como base, de que aquellos que niegan que Jesús ha venido en carne son anticristos. Otra manera de interpretar esto es, si vamos a Juan capítulo 1, ¿cuánto dicen amén? A Juan capítulo 1, a San Juan capítulo 1, a ver si mi hermana Chelita le ayuda a nuestra hermana, ¿verdad? Y mantengan su dedo siempre en segunda de Juan, porque vamos a volver ahí. Fíjese bien, que Jesús ha venido en carne es el tema. O sea que persona dice en primera de Juan capítulo 4 que confiesa, espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y espíritu o persona o ángel o espíritu que niega que Jesús ha venido en carne es del diablo, es un engañador y un anticristo. ¿Cierto? Así lo dice primera de Juan capítulo 4, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Dice, pastor, ¿estás seguro de eso? A ver, vamos a ver si estoy seguro. No quiero que quede duda aquí de nada. Primera de Juan, capítulo... Ahí quédense bien. Nomás le voy a leer lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Verdad? Y luego dice, y todo espíritu que no confiesa, o sea, que niega que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Es el mismo escritor. O sea, segunda de Juan,
Ahora esta es primera de Juan. Y ahora vamos al Evangelio de San Juan. Es el mismo escritor, ¿verdad? Y mire lo que dice. Está hablando de que Jesús vino en carne. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice, hermanos, en el principio era el verbo. Usted y yo sabemos quién es el verbo. Vamos a suponer que hay alguien aquí que no sepa quién es el verbo. Vamos a ir al versículo 12. ¿Cuántos dicen amén? No, perdón, al versículo 14. Sí, al versículo 14. Amén. ¿Quién es el verbo? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora ya entendemos. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces ya entendemos ahora sí que el verbo es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya entendemos. Volvemos ahora sí otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El 14 nos dijo, el verso 14, es Jesús. En el principio era Jesús. Vamos a cambiarle ahí. O sea, de verbo vamos a ponerle Jesús, para que se entienda bien. En el principio era Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús era con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús era Dios. No Dios el Padre, pero Dios por esencia, sustancia y naturaleza, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dice que Jesús era Dios. Está diciendo aquí, hermanos, que Jesús era Dios. Jesús es Dios. Hay un Dios. Está el Padre, que es Dios. Luego está el Hijo, y es Dios. Y también está el Espíritu de Dios, que también es Dios. Se le llama Dios también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, dice que es Dios. Sin embargo, la Biblia es bien clara de que no hay tres dioses. Solamente hay un solo Dios. Por lo tanto, estos tres son del mismo Dios. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4 dice que hay un solo Dios. Oye Jehová, dice oye Israel, Jehová uno es. ¿Cuántos dicen amén? Y Jehová son los tres. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento dice Pablo, porque hay un solo Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Pero el punto es que hay un solo Dios. Antiguo Testamento dice un solo Dios. Nuevo Testamento dice que hay un solo Dios, pero manifestado en tres personas distintas. Entonces aquí, hermano, dice en el principio, este Jesús era en el principio con Dios. Dice, pero aquí me gusta lo que dice el verso 1. En el principio era el verbo, o sea, en el principio era Jesús. Y el verbo, o sea, Jesús, era con Dios su Padre. Y el verbo, o sea, Jesús, era Dios.